Hola hermanos, estamos para el devocional del día de hoy. Comenzamos, o terminamos mejor dicho, Efesios. Ahora vamos a estar en el libro de Proverbios a partir del capítulo 11. El libro de Proverbios corresponde a una sección que se le llama lírica dentro de los libros de la Biblia, lírica hebrea, que es muy distinta a la poesía occidental. Básicamente lo que va a hacer muchas veces enfatizar pasajes diciendo dos veces la misma cosa de distintas maneras, o enfatizarlos diciéndolos en forma contraria. Esto es blanco pero esto otro es negro, cosas así. Eso forma parte de la poesía hebrea y nos va a, para que no nos llame tanto la atención porque repite un poco el tema, sino que porque justamente es así. Y Proverbios es un libro netamente de sabiduría. Lo que enseña, algunos dicen, es sabiduría para los jóvenes o sabiduría para los que vienen después de nosotros en el camino, pero la verdad es sabiduría para el hombre. El hombre necesita sabiduría de parte de Dios, y esto es lo que enseña el libro de Proverbios en una forma muy práctica. Casi es intuitivo lo que va diciendo cada uno de los versículos, y nos vamos a dar cuenta que son bastante simples muchas veces, porque eso es lo que quiere, que nosotros en nuestra simpleza entendamos la verdad de Dios, la profunda sabiduría de Dios, los consejos para nuestra vida. Y va a usar figuras, por ejemplo, va a hablar del justo versus el impío. Y no está hablando del que es salvo versus el que no conoce al Señor, sino que está usando esa figura de rectitud en el justo para el hombre que sigue el consejo de Dios, y el impío no está diciendo que es el no creyente, sino que aún puede ser un creyente que esté actuando sin seguir lo que Dios dice, pecando en contra de la voluntad de Dios. Necio es otra forma de decirlo. Usa estas figuras para que entendamos muy fácilmente lo que a veces nos cuesta entender. Y gracias al Señor por este libro de Proverbios que nos enseña estas verdades. En el capítulo 11 voy a leer algunos versículos. En el versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Y tenemos este efecto de contrario, ¿no? El que es soberbio versus el que es humilde. El que es soberbio se jacta de que él hace todas las cosas correctas y todos los demás están equivocados, o que él tiene poder versus la debilidad del resto, etc. Y mira con desprecio a los demás. Y cuando uno mira con desprecio a alguien, también desprecia a Dios. Por eso que dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El pecado siempre va a terminar en deshonra. En cambio, el humilde, el que conoce su condición de humildad, y cuando habla de humilde no está diciendo el que tiene poco, ni tampoco está diciendo el que no sabe hacer nada, no está diciendo eso, sino que el que sabe cuál es su condición delante de Dios. A eso se refiere el que es humilde. Y uno, cuando es humilde, solo puedo depender de Dios, que Él quien me da todo y quien me guía en verdad por el camino correcto. Prefiero que sea Él el que haga las cosas en mí y no yo. Eso es ser humilde. Por eso dice en el versículo 2, más con los humildes está la sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Buscar a Dios, oír a Dios, seguir a Dios. 3. La integridad de los rectos los encaminará. Vale decir, no solo saber la rectitud de Dios en mi vida y hacerlo, sino que toda mi vida se basa en eso. Y eso es lo que va a guiar mis pasos. Pero, dice el versículo, destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El pecado puede durar bien, por decirlo así, un tiempo, pero tarde o temprano va a tener sus consecuencias. Dios castiga el pecado. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Y la justicia está siendo un sinónimo de rectitud. Nuevamente esa es la idea ahí. Es como decir, la rectitud del que es maduro en la fe, del perfecto, enderezará su camino. Va a seguir por donde Dios da el consejo. Más el impío, más el que no hace eso, el que no es recto, por su impiedad, caerá. La justicia de los rectos, dice el 6, los librará, los salvará.
más los pecadores serán atrapados en su pecado. Y si se dan cuenta, son proverbios que son muy simples, pero dan verdades muy fuertes. Más los pecadores serán atrapados en su pecado. El pecador cree que lo está haciendo muy bien, cree que él tiene la verdad, porque no es capaz de ver otra cosa que lo que él cree que es. Y de eso nunca va a salir, a no ser que Dios castigue su pecado. Pero antes, en el 6 dice, la justicia de los rectos los librará de caer en cosas de este tipo. El consejo de Dios te va a librar de caer en mal. Gracias a Dios por estos proverbios, nuevamente. Y gracias porque nos toca durante este mes hacer estos devocionales y también, de alguna manera, ver cómo está nuestro corazón en cuanto al consejo que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu sabiduría. Ayúdanos en nuestra necedad a veces, en nuestro orgullo, en las cosas que no convienen. Ayúdanos a ser humildes delante de ti, porque somos aún pecadores, a pesar de ser salvos. Gracias te damos por la misericordia que tú tienes de mostrarnos estas cosas para encontrar el buen camino. En el nombre de Jesús. Amén.